Hermanos, buenos días, bendiciones. Hoy es domingo, agosto 22 del año 2021 y pues ya estamos aquí de regreso. Bendito sea Cristo. Gracias por sus oraciones. Estuve en la Ciudad de México arreglando algunos asuntos y pues Dios prosperó mi camino. Hubieron algunos contratiempos, pero Dios prosperó mi camino y pude regresar también para poder entrar de nuevo a los Estados Unidos, poder tomar el avión en México para regresar acá a los Estados Unidos. Es necesario tomar una prueba, hacerse una prueba del virus, el COVID, y debe salir negativa. Si no sale negativa, simplemente no lo dejan subir a uno al avión y hay que esperar 10 días y volver a hacer la prueba y todo eso. Bueno, ya implicaciones, pero gracias a Dios la prueba se hizo y salió negativa y pues ya estamos aquí otra vez para poder ministrar la palabra y traer bendición al pueblo de Dios. Bendito sea Cristo. Vamos a leer una escritura y después de esto vamos a orar. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. Segunda de Corintios 2:11 dice así. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, tu bendición, Dios, sobre nuestras vidas. Padre, que tú tengas, Señor, en tu gracia. Señor, danos una enseñanza más y que por medio de ella, Señor, Padre, nosotros podamos aprender cómo agradarte, cómo hacer las cosas correctas delante de ti, Señor, y sobre todo, Señor, Padre, que el enemigo no tome ventaja sobre de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres ese Dios verdadero, ese Dios poderoso, que toma cuidado de su pueblo. Y nosotros, Señor, como pueblo tuyo, pues estamos bajo tu autoridad, tu dominio, tu señorío. Y sabemos, Señor, que tu protección está, Señor, con todos nosotros. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en todo momento y en todo lugar. Gracias, Señor, por permitir, Dios, que fuera yo a México y regresara con bien, Padre Santo, y que ahora podamos una vez más, Señor, estar aquí para compartir tu palabra. Te pido que tú bendigas la palabra, Señor, que la ministres tú, Señor, correctamente en el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, y la sometemos a tu señorío, a la autoridad que tú representas, Señor, y tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por tus misericordias, por tu amor, por tu protección, por tu cuidado, por tu salud, por la provisión, Señor, por todo, Dios, lo que tú das a tus hijos, Señor, y por todo lo que tú representas para con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo la palabra y te pido, Dios, que la administración sea conforme a tu propósito y plan. Gracias, Señor. Quita, Señor, toda palabra necia, Dios, de mi boca. Bendito Dios, úngela, Padre, para que la palabra, Señor, sea una palabra que traiga bendición a tu pueblo, Señor, que edifique a tu pueblo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, donde quiera que están, Señor, y permite, Señor, que la palabra verdaderamente llegue a sus corazones, a sus mentes, Señor. Pueda ser abrazada por ellos, Señor, Padre, asimilada, bendito Dios, pero también vivida. Gracias. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo, hermanos. Muy bien, pues entonces empezamos con esta palabra de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, el asunto principal es que pues tenemos diariamente una batalla espiritual. Una batalla
que pues si bien algunos no quieren pelear, no quiere decir que no la tengan, simplemente se rinden ante las circunstancias, ante lo que el enemigo presenta y no, y no presentan ellos ninguna resistencia, ninguna batalla y simplemente se dejan vencer por el enemigo. Sin embargo, pues nosotros debemos siempre estar atentos, alertas a lo que el enemigo quiera hacer para en contra de nuestras vidas. Bendito Dios. La batalla espiritual es un tema de mucho interés, ya que la mayoría de los cristianos la padecen, algunos sin darse cuenta, otros sufriéndola y otros aceptándola como parte de su vida espiritual. Algunos creen que es necesario padecer lo que falta de las aflicciones de Cristo por medio de esta batalla espiritual. Es decir, todo lo que el enemigo quiera venir a hacer a sus vidas, ellos dicen, está bien, pues no hay problema, lo recibo porque pues, es lo que falta de las aflicciones de Cristo para que se cumpla. Bueno, quiero decirte que no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente. Lo cierto es que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo y que los hijos de Dios tenemos libertad y autoridad espiritual. Tenemos libertad y autoridad espiritual. Cuando los cristianos no saben esto, pues son presa fácil para el enemigo. Es decir, el enemigo puede hacer cualquier cosa con ellos. ¿Por qué? Porque ellos ignoran la posición que tienen como hijos, como siervos del Dios Altísimo, ignoran esas situaciones y entonces vienen a ser presa fácil del enemigo. Y como consecuencia, pues tienen una vida espiritual, viven una vida espiritual en derrota. ¿Por qué? Porque Satanás constantemente está poniéndoles el pie en el cuello y teniéndolos en una situación de servir o de servidumbre al mismo Satanás. Bien, las áreas de ataque de Satanás son varias o son variadas, son muchas las áreas que Satanás utiliza para atacarnos. Y él sabe en cuáles somos más vulnerables. Nos ataca cuando más débiles nos encontramos en esa área, ¿verdad? Por ejemplo, Satanás puede atacarnos en el área de la oración. ¿Por qué lo va a hacer? Pues porque no oramos. Entonces estamos débiles en el área de la oración y ahí es donde Satanás nos ataca, ¿verdad? Yo no sé si pudiera en este momento decirte, si no oras, bueno, el enemigo, Satanás viene a poner en tu corazón y te dice, ya ves, no pasa nada, ¿para qué oras? Tienes tanto tiempo de que no oras y no ha pasado nada. Dios no ha hecho ni bien ni mal. Entonces no tiene sentido, no tiene ningún valor, ni ningún propósito que tú ores. Eso es lo que viene a poner Satanás en tu oído, a decirte. Todo el tiempo que tú has orado simplemente ha sido tiempo perdido, sin sentido, porque ores o no ores, Dios de todas maneras no contesta y no pasa nada. Eso es lo que dice el enemigo. ¿Ok? Entonces, cuando tú vas caminando en esta dirección, es un ejemplo nada más. Cuando tú vas caminando en esta dirección, bueno, empiezas a debilitarte en la oración. Y entonces es donde el enemigo te empieza a atacar. Y empieza a buscar, pues, ¿qué? Llevarte a lugares más bajos, ¿verdad? A arrastrarte por el piso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él va a atacar cuando más débiles somos o nos encontramos en esas áreas. Simplemente te di un ejemplo del área de la oración, ¿ok? Si buscamos alguna otra, bueno, el área de la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuánto leemos la palabra de Dios? Si cada vez la vamos leyendo menos, pues igualmente el enemigo se da cuenta, él sabe cuánto lees la palabra de Dios o cuánto no lees la palabra de Dios. Y de ahí, pues él va a tomar una acción para aprovecharse de esa debilidad. Bendito sea Dios.
Una de tantas formas que el enemigo utiliza es el chantaje, así como la gente en el mundo, en la parte secular, y algunos en la parte espiritual, ¿verdad? Utilizan el chantaje para obtener algo específico de nosotros. ¿Cómo qué? Pues callar algo, derrumbarte, hacerte sentir culpable, desanimarte o hasta matarte. Para eso va a utilizar el chantaje Satanás. Te va a chantajear Satanás. ¿Con qué? Pues con lo que él sabe, con lo que él conoce, aquello que tú has dejado de hacer o aquello que tú hiciste y que en un momento dado te crea un sentir de culpabilidad. Y entonces Satanás viene y te dice, con que tú hiciste, mira, culpable eres, no que te habían transformado, no que eras una nueva criatura, no que esto, no que el otro. Y entonces empieza a haber un chantaje de parte del enemigo para después venir a bajarte, a tumbarte, ¿verdad? ¿Y por qué no? Para algunos, hasta matarlos. Él, Satanás, el enemigo acérrimo de Dios, no se tentará el corazón ni dudará en lo más mínimo para destruirte completamente. No lo va a hacer. Él no está teniendo en su corazón ningún aspecto de misericordia, ningún sentimiento de misericordia tiene Satanás en su corazón. Aunque en un principio pueda hacer sentir a la gente que sí, Satanás no tiene ningún sentido de misericordia. Todo lo que hace es con una finalidad y eso es de destruirte a ti, destruir el reino de Dios, destruir a los hijos de Dios. Y no se va a tentar el corazón, no va a dudarlo en ningún momento. En la primera oportunidad que él encuentre lo va a hacer y va a ir hasta las últimas consecuencias para ti. Hasta las últimas consecuencias para ti. Así es que, si no tenemos cuidado, pues seremos presa fácil de Satanás, ¿verdad? Por eso se llama guerra espiritual. Esa es la connotación, guerra espiritual. Una guerra que no se pelea no es guerra. Entonces, queremos hacerle guerra espiritual a Satanás, pues tenemos que estar pendientes, atentos y saber cómo vamos a poder responderle a Satanás para que él no tome ventaja de nosotros. Bendito sea Dios. Bien, ¿qué es un chantaje? En el diccionario enciclopédico Larousse, que es un diccionario secular, ¿verdad? Que cualquiera puede consultar en una biblioteca o aún pudiendo comprarlo, lo puedes consultar. La palabra chantaje en este diccionario dice así, dice, delito que consiste en obtener dinero o conseguir favores, etcétera, 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 de una persona con la amenaza de revelaciones escandalosas. Con la amenaza de revelaciones escandalosas. Bueno, aquí esta definición se está refiriendo de una persona que está realizando un chantaje porque conoce, sabe algún secreto de alguien, ¿verdad? Y que por medio de decirle yo no voy a dar a conocer esto si tú me das una cierta cantidad de dinero o cumples con ciertas cosas, ¿verdad? Algún favor o algo. Cállate lo que sabes, porque si no, entonces
yo voy a revelar esto, ¿verdad? Bueno, hay 4 aspectos a considerar del chantaje que pueden ser utilizados a discreción, en manera individual o en conjunto, es decir, uno o más al mismo tiempo, con el fin de destruirnos y destruir a otros, ¿verdad? Eso es lo que podría ser el chantaje. Pueden ser utilizados uno o varios de estos 4 que voy a mencionar al mismo tiempo. No necesariamente tiene que ser uno a la vez. No, puede ser uno, pueden ser 2, pueden ser 3 o pueden ser los 4 al mismo tiempo para obtener un resultado. ¿Ok? ¿Cuáles son estos 4 que yo identifiqué? Estos 4 chantajes. Es un chantaje espiritual, un chantaje psicológico, un chantaje emocional y un chantaje material o económico o de cualquier otra índole. ¿Ok? Bendito sea Cristo. Ahora, el orden de ellos no es lo importante en la explicación. Puede ser uno u otro el primero en mencionarse. Simplemente les puse un orden por ponerles 1, 2, 3 y 4. No necesariamente el espiritual tiene que ser el principal o el primero de todos, y después el psicológico, y después el emocional, después no. Puede ser primero el material, puede ser el primero emocional, puede ser cualquiera de ellos, el primero y el último. ¿Ok? Nada más, no hay un orden específico. ¿Ok? En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, encontramos las 3 tentaciones a Jesús, en lo cual podemos ver los chantajes y su intención. Los chantajes de parte de Satanás y su intención. ¿Ok? Entonces voy a leerlo, porque es del 1 al 12 hasta el 13. Del 1 hasta el 13. Y después vamos a ver uno por uno. ¿Ok? ¿Les parece? Muy bien. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. Bendito sea Dios. Muy bien, aquí vemos entonces estas 3 tentaciones, las 3 últimas tentaciones que recibió el Señor Jesús, porque dice en el principio, en el versículo, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado en el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Por 40 días y era tentado por el diablo. O sea, esos 40 días el diablo estuvo tentándolo, tratando de que Jesús cayera en su juego.
Sin embargo, Jesús no comió nada durante ese tiempo, y pasados los 40 días tuvo hambre. Y entonces vienen las últimas 3 tentaciones de Satanás a nuestro Señor Jesucristo. Bien. El número 1, entonces el número 1 es el chantaje psicológico. Es el que yo estoy poniendo como número 1 nada más. ¿Ok? Bien. Chantaje psicológico. Lucas capítulo 4, versículo 3. Lucas 4, 3 dice: entonces el diablo dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Muy bien. Lo primero que vemos en este ataque es que le dice que si eres hijo de Dios. El chantaje aquí es un chantaje emocional. Jesús y el diablo sabían que él era el Hijo de Dios. Jesús no tenía que probar esto, pero el enemigo trataba de afectar sus emociones para hacer que fallara, en una persona normal, una persona común, diríamos, ¿verdad? Algunas ocasiones la gente se entera de información o noticias de su vida que no sabía o que tenía entendida de otra manera. Por ejemplo, un hijo que no es realmente el hijo del padre que esta persona pensaba, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque fue un hijo adoptado o porque fue hijo de otro matrimonio. Sin embargo, el nuevo padre pues se acerca ahora del hijo y lo toma como hijo y lo trata como hijo y le da su apellido y todo lo que implica, pero en un momento dado, pues aquel muchacho se entera o aquella muchacha se entera que realmente ese padre no es el que lo encontró, no es su padre biológico. Y entonces sus emociones vienen a ser afectadas, ¿verdad? Entonces aquí lo que el enemigo está tratando de chantajear a Dios, a Jesús, diciéndole: si eres el Hijo de Dios. Jesús necesitaba probarle a Satanás que él era el Hijo de Dios. No, no necesitaba probárselo. Jesús sabía que él era el Hijo de Dios. Sin embargo, Satanás trata de utilizar este chantaje emocional. ¿Para qué? Para afectar la reacción que Jesús pudiera tener, ¿sí? Haciéndole dudar y tratar de demostrar que sí es el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, este es el primer chantaje que se presenta. Satanás trataba de afectar las emociones de Jesús. ¿Para qué? Para que a través de ello pudiera o fallar en Jesús. Y entonces sucumbiera a realizar aquello que él le estaba pidiendo. Cuando las personas están en sus emociones, toman decisiones sin pensar con la cabeza. Y esto les hace estar más susceptibles a cometer el error. ¿Sí? No solo mujeres, hombres también. No solo mujeres, sino hombres también. Cuando las emociones se involucran, las personas cometen errores, y errores a veces muy graves, simplemente por la emoción. Por la emoción. Ahorita estoy recordando un video que vi de un hombre que viene en su bicicleta. Es una carrera de bicicletas. Ya saben, esas profesionales que usan sus bicicletas de carreras para hacer. Y el hombre, el ciclista
pues es uno de los favoritos, me parece que es uno de los favoritos, y va al frente, efectivamente. Y estando a unos quizás 20 o 30 metros de la final, de la línea final para ganar la carrera, él se ve solo al frente, viene en su bicicleta. Y entonces él, en su emoción, él, él siente que ya ganó. Y entonces deja de pedalear y levanta sus manos así como agradeciéndole a todo mundo, cuando de repente el segundo, el que venía atrás de él, pasó volado y pasó la meta primero. En sus emociones, este hombre tomó una decisión: descuidarse. No aceleró, no se aseguró de pasar primero la meta para entonces sí decir yo soy el campeón, yo soy el que ganó. No. Antes de llegar a la meta, y sus emociones le estaban diciendo tú ya eres el campeón. Y entonces empezó a saludar a todo el mundo como si fuera el campeón. Cuando se dio cuenta, el que venía atrás de él lo rebasó y a unos cuantos metros pasó primero la meta antes que él. ¿Qué pasó? Perdió la carrera. No llegó en primer lugar, llegó en segundo lugar porque perdió la carrera por sus emociones. Decirle al Hijo de Dios que no es el Hijo de Dios si no hace lo que le pide, eso pudiera haber afectado las emociones de Jesús. Utilizar un chantaje para decirle: demuéstrame que eres el Hijo de Dios. ¿Cómo me lo vas a demostrar? Pues diciéndole a esta piedra que se convierta en pan. Podemos pensar si realmente a Jesús le faltó el poder o la autoridad para hacerlo. No creo. No creo. Entonces el primer chantaje es el emocional, ¿verdad? Estamos diciendo que es el chantaje psicológico. Vamos a ver el chantaje psicológico. Recuerden que les dije, puede utilizarse uno o más al mismo tiempo, a la vez. 1, 2, 3 o 4 al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es el chantaje psicológico? Cuando Satanás le dice: di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Dónde está aquí el ataque psicológico? Bien. Todo lo que vaya en contra de la lógica humana afecta psicológicamente al hombre. Todo lo que vaya en contra de la lógica humana afecta psicológicamente al hombre. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y que el poder está en él, pero no es normal que se le ordene a unas piedras convertirse en pan y que esto ocurra sin más. Yo preguntaría, si el enemigo te hiciera la misma pregunta, ¿qué responderías tú? ¿Qué responderías tú? Yo no soy el Hijo de Dios para hacerlo, es decir, yo no soy Cristo para hacerlo, ¿verdad? El chantaje psicológico iba en dirección de que Jesús demostrara no solo que era el Hijo de Dios en sus emociones, sino que demostrara psicológicamente que él podía realizar ese milagro, que él tenía la capacidad de realizar ese milagro. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que es un chantaje? Porque a través de ello, a través de que ese chantaje se pudiera concretar, entonces Jesús hubiera fallado a la palabra de Dios. Porque ¿cuál es la respuesta de Cristo?
Cristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no tuvo que demostrarle que él era el Hijo de Dios, ni tampoco tuvo que hacer el milagro de convertir una piedra en pan para demostrarlo. Bendito sea Dios. Entonces, Jesús no sucumbió, no cayó en el juego de Satanás, en ese chantaje, para lograr el cometido de Satanás, sino que Jesús le respondió en una manera correcta y de acuerdo al Espíritu. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Cristo. Número 2. Chantaje espiritual y económico o material. Chantaje espiritual y económico o material. Ahí son dos chantajes. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7. 4, versículos 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Ok? Muy bien. A ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Yo diría, cualquier posesión es digna de ser objeto de chantaje. Cualquier posesión es digna de ser objeto de chantaje. ¿A cuántos se le podría ofrecer todos los reinos de la tierra? Satanás lo que menos tiene es ser tonto. Satanás lo que menos tiene es ser tonto. Satanás no es tonto, él sabe de qué manera. Obviamente con Jesús no pudo, pero sí con muchos cristianos ha podido. Porque aún ministros de años, ministros experimentados, ministros maduros, han caído en las garras de Satanás. Han sido chantajeados por Satanás y han caído en su juego y han sido destruidos, desgraciadamente. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Qué chantaje tan tremendo. Que te ofrezcan el poder sobre todo el mundo. Sobre todo el mundo. Que tú tengas la autoridad y la potestad sobre todo el mundo. Porque Satanás te la va a entregar. Y luego viene el chantaje espiritual, ¿verdad? Que le dice, si tú, el Hijo de Dios, postrado me adorares, todos serán tuyos. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Bueno, el chantaje espiritual viene a tener una respuesta de parte de Jesús diciendo, al Señor, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa fue la respuesta del Señor Jesús. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el chantaje espiritual no sirvió, no funcionó en Jesús, ¿verdad?
ni tampoco el chantaje económico o material, porque se le estaba ofreciendo todos los reinos del mundo. Y ofrecer todos los reinos del mundo no implica únicamente la situación de autoridad, sino de la riqueza que poseen los reinos del mundo. Porque un rey de una nación, de un pueblo, no solo es dueño o no solo es autoridad para ellos, sino que él viene a ser dueño de las posesiones de ellos. Así se dan los reinos, así son los matriarcados, ¿verdad? Adquieren, son dueños de todo. Entonces, el chantaje que Satanás quería hacer con nuestro Señor Jesucristo, pues no, tampoco le funcionó, porque él quería que Jesús se postrara y lo adorara, con tal de que todos los reinos le fueran entregados por él mismo, por Satanás, porque le dice, a mí me pertenecen y a quien quiero yo los doy, ¿verdad? A quien quiero yo los doy. Sin embargo, Jesús estaba por encima de todo eso. Jesús no iba a acceder al chantaje de Satanás solo por que las cosas se cumplieran en una manera diferente o más rápida. Jesús sabía que él era que él era ya el dueño de todo el mundo, y no solo del mundo, sino del universo. Y aunque Satanás pudo enseñarle todos los reinos de la tierra, no le pudo enseñar el universo, el cual le pertenecía a Cristo. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Verso 7 dice, si tú el Hijo de Dios, postrado me adorares, todos serán tuyos. Una promesa con chantaje que no puede cumplir, todo utilizando su engaño para hacer caer al Hijo de Dios. Era un engaño. Satanás no podía cumplir lo que le estaba prometiendo a Jesús. Era un engaño. Pero sabes, muchos se han engañado. Se han engañado a sí mismos. Han sido engañados por Satanás, creyendo que pueden obtener, y han caído en el chantaje de Satanás, del diablo, para obtener ciertos beneficios que finalmente pues no los obtienen. Número 3, Lucas capítulo 4, versículos 9 al 11. Lucas capítulo 4, versículos 9 al 11. En esta tercera tentación, ¿verdad? Vemos el chantaje emocional y el ataque psicológico otra vez. Entonces dijimos al principio que eran 4, ¿verdad? El espiritual, el psicológico, el emocional y el material o económico. ¿Ok? Entonces dijimos que puede ser utilizado uno o más a su vez o al mismo tiempo para lograr lo que quieren, ¿verdad? Bien, entonces el capítulo 4, versículos 9 al 11 dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, y aquí está el chantaje emocional, otra vez. Es decir, Satanás va a ir una y otra vez sobre el mismo punto hasta hacerte caer, hasta hacerte dudar. Es decir, Satanás va a venir a tu vida y te va a decir, ¿verdaderamente eres el Hijo de Dios? Y tú lo haces, sí, soy el Hijo de Dios. ¿Verdaderamente eres el Hijo de Dios? Sí, soy Hijo de Dios. Y de nuevo venir, ¿y de verdad eres el Hijo de Dios? Hasta que llegue un momento en que tú digas, bueno, es que ya no sé si soy el Hijo de Dios o no soy. Es un chantaje que está utilizando, un engaño que te va a llevar a que sucumbas en su juego, en su truco, en su chantaje, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Dice, porque escrito está,
A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Verdad? Entonces, el chantaje emocional. Si eres el Hijo de Dios, de nuevo aquí, sin una tregua. No hubo descanso, no. Aquí va de nuevo, pum, queriendo lograr su cometido. Y luego viene el ataque psicológico, un ataque psicológico que va obviamente en contra de lo que es la lógica, ¿verdad? Échate de aquí abajo, versículos 10 y 11, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. ¿Quién en su sano juicio se lanzaría al vacío esperando a que Dios lo tome en sus brazos y lo lleve seguro hasta el piso? ¿Quién en su sano juicio? Versículo 12, hay una respuesta, la respuesta de Jesús. Y dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, hay gente que le gusta retar a Dios o tentar a Dios. Y en eso encuentran aspectos que les vienen a ser contrarios. Yo sé que Dios me cuida, pero si yo soy imprudente, entonces puedo sufrir las consecuencias. Porque la imprudencia tiene conciencia. Aunque a veces la gente dice es que es inconsciente. No. La imprudencia tiene conciencia, es decir, la persona lo está haciendo con toda intención o con todo conocimiento. Pero está siendo imprudente al hacer algo que está poniendo en peligro su vida. Hace no sé qué tiempo, no mucho, salió en las noticias de una jovencita que le gustaba hacer videos porque con eso ganaba dinero, pero eran videos muy peligrosos, donde se subía a un edificio y se paraba en la orilla y ahí se tomaba la foto así. Y ganó mucho dinero cuando le funcionó, pero llegó un momento en que se subió a un risco, a un precipicio, se puso en la orilla y resbaló. La muchachita cayó y se murió. ¿Por qué? Por su imprudencia. Ella no sabía que estaba en riesgo. Por supuesto que sabía que estaba en riesgo. Pero ella quería ganar dinero. Había hecho ya dinero con ese tipo de videos, con esas fotos, con lo que fuera. ¿Verdad? Entonces, ¿quién en su sano juicio pues simplemente se lanzaría al vacío esperando a que Dios lo tome en sus brazos y lo lleve seguro o lo lleve a un lugar seguro? Nadie. Yo no lo haría. Aunque yo les predique o les, sí, yo les predique que Dios tiene poder para librarnos, ¿sí? No cuando es nuestra imprudencia, a veces quizás por un descuido nuestro. Dios va a tomar cuidado. Dice, hijo mío, no te descuides, mira, aquí te libré de esto. Pero ya por una imprudencia nuestra, por ejemplo, le decía yo hace tiempo a una hermana, decía así, mire, le decía yo a la hermana, Dios nos cuida, Dios nos protege. Pero si usted está viendo que allá afuera hay una temperatura de bajo cero, porque es invierno, hay una temperatura de bajo cero, y usted dice, bueno, a mí Dios me guarda, y se sale usted sin cubrirse,
¿Qué cree que le pueda pasar? ¿Qué cree que le pueda pasar? Usted está diciendo, Dios me guarda. Pues sí, yo creo que Dios puede guardarla. Pero lo más seguro es que agarre una enfermedad bronquial muy tremenda por el frío que hace allá afuera, porque no tuvo la precaución de cuidarse, de abrigarse. Solo pensando porque Dios a mí me va a guardar. Eso es ser imprudentes. No podemos hacer eso. Necesitamos ser prudentes, ¿verdad? Cuando el enemigo viene y le dice al Señor Jesús, échate de aquí abajo, pues es un chantaje, diciéndole que porque Dios te va a guardar, porque Dios te va a cuidar, porque Él te llevará en sus manos y no te dejará que tropiece tu pie en piedra. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Versículo 12. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Bendito sea Cristo. Ahora, el problema no es que Satanás venga a chantajearte. Ese no es el problema, porque no eres el único. Ni serás el primero, ni serás el último. Ni el primero, ni el único, ni el último. En que Satanás venga a querer chantajearte. ¿Ok? El problema es que tú le sigas, le creas su chantaje y caigas en su juego. Porque entonces eso es lo que te va a destruir. Te lo voy a repetir otra vez. El problema no es que Satanás venga a chantajearte, porque tú no serás ni el primero, ni el único, ni el último al que Satanás venga a querer chantajear. El problema es que tú sigas, le creas su chantaje y caigas en su juego. Cuando esto pase, entonces tú vas a ser destruido por Satanás. La consecuencia va a venir a tu vida. Estamos hablando de gente común como tú y yo. Pero ¿qué podemos decir de un ministro? Un ministro corre un riesgo aún mayor, más grande, de ser chantajeado por Satanás. ¿Por qué? Porque están más expuestos. Porque los ministros le causan más daño a Satanás. Un ministro cuando predica la palabra de Dios causa mucho daño a las intenciones y a los propósitos de Satanás. ¿Por qué? Porque la gente se convierte y está arrebatando almas al enemigo. Cuando un predicador habla de la palabra de Dios, le causa daño y problema. ¿Por qué? Porque la gente en una predicación puede aprender muchas cosas y eso los hace más sabios para evitar que el enemigo los dañe. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quiénes son los que son más susceptibles de recibir ataques? Pues los ministros. No estoy diciendo que la gente, el pueblo de Dios en común, no tenga ataques. Sí, sí tiene ataques y tiene chantajes y a lo mejor hasta más graves que lo que pueda recibir un ministro. Pero Satanás se enfoca mucho en los ministros para destruir el plan de Dios, para destruir las iglesias, para destruir lo que Dios ha ido levantando. Entonces el problema no es que Satanás venga a querer chantajearte, el problema es que tú le hagas caso. El problema es que tú prestes oídos, pongas atención, le sigas el juego y entonces te va a destruir. Ese es el punto, ese es el problema principal.
Entonces debemos ser sabios, debemos saber que esto existe, que esto pasa, que esto es todos los días, especialmente a los hijos de Dios, y que de la manera en que, o en la manera, o en tanto nosotros sepamos que esto puede pasar, podemos estar atentos y alertas para que no pase en nuestras vidas. Y entonces podamos pelear esa guerra espiritual y podamos ganarla. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo, hermanos. Damos gloria a Dios por lo que Dios nos permite aprender cada día a través de su palabra, a través de la administración, a través de la experiencia en el caminar con Cristo. Damos gracias a Dios por todo ello. Y creemos que Dios tiene propósitos. Yo creo que Dios tiene propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Propósitos en cumplimiento, propósitos en cumplirse en tiempo futuro y propósitos que ya fueron cumplidos. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo. Bueno, pues creo que hasta ahí ya el tiempo se está consumiendo. Ya va más de 50 minutos. Yo no sé en qué momento se va a cortar esto. Pero bueno, ahí les dejo 4 chantajes que el enemigo puede utilizar en contra de nosotros o para destruirnos. Si nosotros ponemos oído, si nosotros le creemos, y pues esto puede pues verdaderamente traer problemas serios a la vida del pueblo de Dios. El chantaje espiritual, el chantaje psicológico, el chantaje emocional y el chantaje material o económico, a través del cual Satanás quiere dominarnos, quiere traernos a servidumbre. Bendito sea Dios. Se los dejo ahí, hermanos. Estudienlo, repásenlo, escuchen el video cada vez que, o tantas veces como necesiten, como quieran. Y bueno, les pedimos que estén orando por mí, por mi familia y por el pueblo de Dios. Dios nos ha mantenido en salud, ha sido fiel, nos ha proveído para todas las cosas que hemos necesitado y creemos que aún Dios tiene cosas por hacer. Él no ha terminado. Algunos de nosotros pudiera decir, yo ya terminé, yo ya llegué hasta aquí, yo ya no quiero más o ya no puedo más. Dios no ha terminado. Dios tiene mucho más por hacer. Bendito sea Cristo. Dejemos que Dios nos use y no permitamos que el enemigo venga a chantajearnos en nuestras vidas. Bendito sea Cristo. Les amamos en Cristo Jesús. Les mando un saludo y les mando bendiciones. El Señor les bendiga. Paz a vosotros.